tarde con 14 minutos en nuestro circuito cultural de Radio USACH. Y sabemos que hay como, empezó ya como, nos pillaron justo hablando de, parece que nos estamos encontrando con una ciudad media convulsionada. Sí. Y parte de eso tiene que ver con nuestra memoria, con nuestra historia, nuestra ciudad convulsionada, como que no ha dejado de estar convulsionada, como que lo hemos querido tapar un poco. Y de alguna manera el teatro, las artes en general nos ayudan a recordar por qué nos pasa esto también. Es quizás una manera también de poder darle una buena bienvenida a María Isabel, la obra que en estos momentos en el Centro Cultural Gabriela Mistral y hasta el 22 de septiembre se va a mantener en cartelera, como les decíamos al inicio del programa, una obra que nos habla sobre María Isabel Matamala, una doctora experta en salud pública, quien además era militante del MIR, pasó por Villa Grimaldi, por Tres Álamos y junto a otras reclusas realizó un manifiesto que, quizás probablemente un manifiesto feminista que cuando no se hablaba tanto sobre feminismo como quisiéramos, pero que sí se hablaba, y eso es otro punto interesante, y que se perdió 2 veces ese manifiesto entre medio de la vida, porque además era sobre todas las situaciones que vivían las mujeres, no solamente por las violaciones de derechos humanos en dictadura, sino que también dentro del mismo, los mismos partidos de izquierda o del mismo MIR. Bueno, todo aquello y esta historia que estamos contando quizás muy a grosso modo, lo trabajaron junto, por ejemplo, Ana Luz Ormazábal y Marcela Salinas, que son 2 de las representantes de esta compañía que nos está presentando María Isabel en el GAM. Ana Luz, Marcela, un gusto tenerlas acá en el estudio. Qué rico poder verlas, además. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir también. Justo se toparon con esta ciudad convulsionada, pero bueno, la vienen trabajando hace harto tiempo también de esa manera. Ani, parto contigo. ¿Cómo fue, cómo entraron al testimonio, cómo conocieron la historia de María Isabel Matamala? Bueno, la Camila González conoce a María Isabel Matamala hace tiempo porque su tía Lucrecia Brito estuvo también presa. Entonces ella tenía una conexión con varias sobrevivientes, la Camila, que es una de las actrices, y con ella configuramos la primera parte del proyecto. Y en el fondo, cuando nos convocan a hacer este proyecto por los 50 años, la Cami dice, de repente hablemos con la María Isabel, porque yo tenía una idea de hablar del feminismo desde los 50 años, y nos juntamos con ella en un Zoom, y de repente nos empieza a contar esta historia, y con la Camila nos miramos a través del Zoom así como, esta es la obra, porque el tema del manifiesto y de su que lo perdieron, no, o sea, no se perdió, lo perdieron, sí. Hablaba totalmente de esto de mirarse dentro de las izquierdas y no solamente a la otredad fascista que ya conocemos, sino también ahondar en los Pinochets internos. Claro. Entonces, como en el patriarcado generalizado, que no logramos todavía sacarnos de encima, ¿no? Todos y todas, de alguna manera. Igual interesante aquello, así como esta es la obra a propósito de un trabajo que me imagino venía con el interés de la conmemoración también, o sea, ¿de qué manera nos pensamos en estos, a distancia de estos 50 años? Y me parece muy significativo que haya sido a través de nosotras mujeres, sí. Finalmente, allí. ¿Qué o cuánto faltaba de nosotras mujeres también en esta memoria? ¿Cuánto falta, de hecho? Yo diría que todavía sucede que la historia se revisa desde un sesgo machista, creo yo. Todavía hay muy poca, creo ahora, por ahí en algunas series, por ahí en algunas actos visibilizadores, pero todavía se piensa desde puras, como si hubiesen sido puros hombres los que hubieran estado involucrados en los hechos o a lo largo de la historia. Eso lo sabemos. Yo diría que todavía el sesgo es muy grande. Sí. Ani, y quizás ahí a propósito de que ustedes se acercaron primero a María Isabel, el testimonio de las... Bueno, en realidad le pregunto a las dos, ahí ustedes intervienen cuando quieran nomás, pero en esta conversación, pero eso de las sobrevivientes en el fondo es... ¿Cuánto de aquello? Porque queda mucho registro, pero no necesariamente es difundido en una palestra pública. Me parece que hay algo ahí también que no sé cómo
podemos apoyarnos, ayudarnos ahí a que salga del registro de los mismos sitios de memoria que están ahí, que son muy valiosos, que ya hicieron un gran tramo, pero que no salen quizás de esas paredes. Claro, es que si uno piensa en la herencia que tiene este acto de perder un archivo histórico, los mismos compañeros, habla de un legado, como de no dar espacio, ¿cierto? Entonces, siendo que este archivo se perdió 2 veces, es un archivo que hablaba de las diferencias entre hombres y mujeres, y lo perdieron los mismos compañeros, obviamente, que no va a haber espacio todavía. O sea, lo interesante yo creo de esta obra y de este trabajo con la María Isabel es que esta obra es como por ahora lo más concreto que hay de este manifiesto. Imagínate que una obra de teatro que más encima se acaba. Se va. Es entre triste, dramático, trágico, y ojalá que esto ayude a visibilizar y a tomar. Yo pienso que después de esto deberían pasar más cosas con esto que estamos develando. Sí. ¿Quién se hace cargo de esta pérdida? ¿Cómo vendrá algún hombre del Mira a decir, oye, yo lo tengo. lo tengo, Sí, eso está en ya mi es colchón. mucho. Está en mi colchón. ¿Cachai? Como que alguien va a responder. Y así podemos... Por último, yo lo vi. O, sí, sabéis que Claro. yo algo sé de Porque esto, en el fondo es lo mismo escuché. de la justicia cuando te piden perdón y cuando asumen. Es como, pasa en todo orden de cosas. Entonces ahí uno dice, bueno, si pasa eso podemos avanzar. Si no, y queda solo en una obra de teatro, estamos mal. Oye, me perturba mucho lo que estaba diciendo Ana Luz Ormazábal en estos momentos, porque claro, pues el teatro como que lo tomamos muy desde lo heroico también de poner estas historias, pero claro, eventualmente las temporadas se acaban, en general las temporadas no son tan largas Claro. tampoco, entonces, y la interpretación, ¿qué nos deja también aquello? Y cómo poder, aquí en este caso, Marcela, son... todas, todos y todes los que interpretan a María Isabel en escena. Los 4 intérpretes están encarnando en algún momento a esta historia de María Isabel. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue aquello y cómo fue el proceso. Ahí pueden contarnos las dos también de por qué también armarla de manera tan colectiva. Sí, creo que el hecho de que esta historia o esta parte de la historia haya llegado a nuestras vidas, digamos, nos hizo sentir la responsabilidad de ese portavoceo, de alguna forma. Entonces, eso también es parte de las leyes actorales, por decirlo de alguna forma. Somos cuerpos que portavocean esto a este otro cuerpo, que es el cuerpo de María Isabel, que es además un cuerpo que contiene a muchos otros cuerpos. Entonces se vuelve como un efecto fractal. Creo que también enterarnos de esta parte de la historia desde esta comunidad de mujeres que lograron configurar esta micropolítica nos hace entender también a nosotras como mujeres contemporáneas también que este piso de esta deconstrucción o de entendernos de otra manera o de darnos cuenta de tal o cual, ¿no?, modos, formas patriarcales, nos hace entender que claro, que esta es una revisión que viene desde entonces, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres que han tapizado nuestra ruta o que han pavimentado nuestra ruta, ¿cachai? Creo que en ese sentido se vuelve... hay algo que en nuestra feminidad y masculinidad, entendiendo que está Esteban, ¿no? Esteban es nuestro compañero que de alguna forma... trabaja con nosotras su femenino, se deconstruye desde su masculino, femenino, masculino, que todo se entiende que a todos nos pertenece, ¿no? No es como la lucha de las mujeres. Lamentablemente sí está súper así, ¿no? Como que se ve así, como hay ellas, es que me da risa porque somos mujeres las que discursiamos a través de la historia de las mujeres. O sea, ahí están las compañeras haciendo una obra de Amanda la Barca para que nos enteremos quién, ¿me entiendes? Como que somos las mismas mujeres tratando de decir, oye, aquí, ¿no? Eso también hay que observarlo. Sí. Eso, el cuerpo portavoz. Sí. Creo que en ese sentido el rol del intérprete siempre se instala en ese lugar. Somos un tubo por el cual circula, ¿no?, esta información que es necesario que procesemos entre todos como sociedad. Oye, qué divertido que digas que somos un tubo, porque claro, es un poco también como lo que pasa en la obra, también cómo transita el mensaje, cómo transita la manera de comunicarnos también. Estamos conversando con Ana Luz Ormazábal, directora de María Isabel, y con Marcela Salinas, que es una de
las artistas, performer, actrices que están ahí en escena, junto a la Camila González, junto a Mariela Miñot y Esteban Cerda, y en la música José Manuel Gatica, que también está. Un cuerpo en el escenario, performático, musical, sí. moviéndose también en el escenario. Bueno, yo cuando comentaba esto en Agenda la semana pasada, y dije, bueno, llega esta parte de nuestro programa también hace panoramas, Agenda, decía con Antimétodo, la compañía con la que ustedes han estado desde muchas horas atrás, nos hemos acostumbrado a ver contadas las historias de manera distinta también, no necesariamente lineales, no como una hora, como una experiencia también. Por ejemplo, hace años atrás con ópera, ni siquiera era una obra a la que ibas sentada, tenías que recorrerla junto a los mismos cuerpos. Aquí, claro, quizás estamos en un teatro, estamos sentadas, pero también la historia transcurre de una manera distinta, como una experiencia también. ¿Qué nos ofrece también como público? ¿Cómo nos relacionamos? ¿O cuál es la idea también con esta obra de cómo poder ser parte de la historia? Sí, es muy importante entender el formato de este proyecto, que es recibir y escuchar un testimonio. Ella nos entregó de manera muy generosa su testimonio durante muchos días, donde ella hablaba y nosotros simplemente escuchábamos. Y luego con esto, nosotros decidimos que nos sensibiliza, como que pasa por nuestros cuerpos, nuestras cabezas, y a la vez hay una responsabilidad cívica con el testimonio de una mujer que habla de muchas mujeres que ya no están. Entonces ahí uno dice, bueno, este formato me está pidiendo cosas, yo creo. Que hay una escucha radical. Hay un texto de Paulo Freire que habla de la escucha radical y a nosotros nos hace mucho sentido eso. Entonces, esto se tiene que entender. Esto tiene que entenderse claramente. Entonces, hay letras, hay ficciones, hay acotaciones, hay sonidos. Y es porque es importante, porque eso es parte del formato de entregar un testimonio, ¿cierto? Luego, queremos que todas sean María Isabel, porque en el fondo así podemos habitar también a otros personajes como los ayudistas, la vecina, el torturador, la compañera de celda, que también son relevantes. Entonces también así María Isabel, si bien es como una flecha dentro de la obra, no es la única. Por eso también tenemos que tener cuerpos dispuestos con vestuarios que permiten que se cambien rápido. Entonces así yo creo que la idea y la misión de alguna manera, creo, del proyecto a mí me va develando el camino escénico de cómo montarlo, creo que es bonito pensarlo así, como que la María Isabel era un lugar al que había que llegar, entonces cómo armamos la ruta. Entonces para mí cuando uno piensa en los formatos, decir testimonio, ya me empieza a llenar la cabeza de ideas de cómo se tiene que hacer. Entonces creo que la obra te habla al final, como claro. Te habla y por eso creo que las obras son tan distintas entre sí, cuando uno permite que ese formato te hable. Es entender el formato como no solo como herramienta, sino como contenido mismo también. Totalmente. De la obra. Qué importante, la escucha activa, bueno, la escucha radical, la escucha absoluta, que nos requiere un testimonio para saber lo que está ahí detrás. Ustedes decían, un cuerpo que transmite otros cuerpos también, de compañeras que ya no están, de personas que no quisieron hablar, claro. Que a lo mejor están, pero sus dolores son demasiados también para poder estar. Me parece muy importante también aquello y resaltarlo, ¿no? Como a través de la María Isabel hay una historia sobre la salud pública, sobre un Chile que quería escuchar, o que había una facción que quería escuchar. ¿Qué reflexiones deja eso a la distancia de medio siglo también? Ese Chile que no está, ese Chile que es hoy día, y qué cosas sienten ustedes que han sacado también con experimentar y vivir esta obra. Marcela. Sí, a mí se me vienen como dos ideas fuerzas que me han como palpitado más grande con respecto como a eso, como al hoy, como eso hoy resuena y desde dónde. Y una cosa tiene que ver, bueno, con las relaciones entre mujeres, la fraternidad, la sororidad, entendernos desde el cuidado, desde el apoyo, desde el sostén.
me pasa algo mucho como con las amigas, reflexiono mucho en torno a las relaciones con las amigas. María Isabel reconoce que los lazos que se establecieron entre las presas durante ese periodo son lazos que hasta el día de hoy, que fundaron una amistad que se mantiene hasta el día de hoy, y ella lo define como una hermandad. Y me hace mucho reflexionar en torno a las hermandades, ¿no? Cómo las mujeres, hoy entre mujeres nos tratamos distinto a como nos tratábamos hace 15 años atrás. Creo que hay cosas que hemos entendido respecto a cómo hoy, como eran estructuras patriarcales los que nos hacían distanciarnos. Que todas de repente caímos en algún Por supuesto, estábamos fundadas ahí, no es nuestra culpa tampoco, y lo hemos reconocido, nos hemos entendido desde el amor, nos hemos dejado de juzgar, incluso de entender como una competencia o de cosas muy raras que se daban, y yo creo que entre nosotras ya somos más conscientes de eso, por una parte, y dos, creo que hay una idea fuerza que la María Isabel explicó cuando estábamos en la etapa de investigación, que fue un periodo largo de meses, en la cual también estuvo Kim Seguel, también una historiadora que fue parte valiosa de este proceso, que la María Isabel decía, ¿cómo pretendíamos llegar como grupo político al gobierno de un país si teníamos estas desigualdades de género tan patentes? Tan claras, además. Entonces, exacto. Y que eran, o sea, a través de esta obra yo creo que les va a quedar muy claro, pero clarísimo a la gente que vaya a verla, de que eran muchas las compañeras haciendo en la calle, poniendo la vida en riesgo también. Sí. La política actual no es posible con esos sesgos, ¿no? La política actual no es posible con esas desigualdades, no es posible. Ya lo entendimos y creo que nos preguntamos hoy en día cómo seguimos, porque pareciera ser que el elástico va y viene, es una cosa bien extraña un poco, ¿no? ¿Hablas como del riesgo, del retroceso? Hablo de lo que entendemos por feminismo, hablo de lo que entendemos por igualdad, hablo de lo que por ejemplo, en este gobierno empezamos a experimentar, que tenía que ver con la paridad, por ejemplo, ¿me entendís? Como en términos de llevar al concreto las ideas, ¿no? Claro. La paridad, sin embargo, al mismo tiempo seguimos viendo cómo un cuerpo mujer en política puede ser juzgado, de hecho, ni siquiera por sus ideologías, sino que por cómo se viste o por lo que hizo, con quién se acostó, cuánto se tomó, o sea, todavía eso, o sea, en un ratito más tenemos, se supone, a la ministra de Cultura, que es una de las primeras cosas que le dijeron fue porque actuó o sea, por favor. No, la cantidad de comentarios, o sea, yo entiendo, opiniones de las personas podemos tener todo, pero uno ve inmediatamente el sesgo, o sea, cuando empiezan que no, que es una niña, que no se la puede, o sea, tú decís, no. Yo creo que hay cosas que entre hombres no se permitirían, que no se permiten, pero ¿me entiendes? O sea, entonces cortémosla. Me encanta la reflexión que termina en la decisión de Marcela. No están los tiempos, basta, suficiente. Ani, ¿algo ahí que agregar? Estoy súper de acuerdo, creo que a mí me espejea mucho las microtraiciones, me espejea mucho entender que yo por lo menos quiero ser feminista y sé que estoy queriendo, me da sospecho de alguien que esté enteramente deconstruida o deconstruido. Creo que es un lente, es un camino y nos equivocamos todo el tiempo, y asumiendo eso creo que somos más honestas y honestos entre nosotros. Cuando un gobierno se dice como feminista, creo que falta un poquito para nombrarte así. Entonces creo que en el fondo hay que entender que son prácticas que a nosotros también nos cambiaron. O sea, a mí me cambió mucho conocer a la María Isabel, y este proceso fue difícil porque había que meterse en temas rudos, entendiendo que estábamos hablando de eso, teníamos que practicarlo en el ensayo, con todas las diferencias que existen en los ensayos. Fue un proceso arduo que a mí me deja muy contenta y muy cansada. Ha sido muy fuerte todo lo que ha pasado con las funciones, y cuando veo la emoción que sucede digo, bueno, acá hay algo que está espejeando. Cuando hay conmoción en la sala uno dice, bueno, esta obra alguien se está reflejando también, algo está pasando, y eso a mí me hace todavía tener fe en el teatro y en este encuentro.
sin celulares, donde veamos cuerpos, estamos con los cuerpos, somos un cuerpo, me hace mucho sentido. Creo que hay otro diálogo que hacen las artes escénicas. No es solamente un mensaje. A mí el ritual de hacer aparecer el manifiesto, desde el ritual, creo que todavía no lo estoy comprendiendo cuando veo cada función. Me conmueve y sí siento que hay una reflexión conjunta con el público. Sí. Entonces creo Pero que... lo han traído. Totalmente. Sientes que lo han podido transmitir este manifiesto, a pesar de que está desaparecido. Sí, es que me gusta que me gusta que las preguntas estén desplegadas y que la gente las vaya contestando. Creo que eso es la manera de hacer el manifiesto hoy día. Ustedes muestran la encuesta, y la encuesta se acordaba, María Isabel, de todas las preguntas, sí, o de casi todas. Ella nos mandó un correo diciendo estas son las preguntas reformuladas después de 48 años. Y nos mandó todo así. Nosotros como... ¡oh! Y obviamente que ella no se acordaba de las bajadas. Igual las bajadas eran las obvias, onda. Nos trataban pésimos, así como que las conclusiones no... ¿Cachai? Pero en el fondo no se acordaba de los detalles. Para explicarle a la gente que nos está escuchando, esta encuesta que ellas les hicieron a sus compañeras reclusas en Tres Álamos, por ejemplo, tenían que ver, porque ahí ya los separaban entre hombres y mujeres, para que la gente nos entienda qué se trataba este manifiesto, tenía que ver, sí, con violencia en general o con situaciones de género en general, pero también al interior del partido de izquierda en el que participaban, en el que fuera, en el fondo. Si es que habían sido alguna vez abusadas, si alguna vez habían sido abusadas por sus propios compañeros del partido o su propio compañero de vida, no sé. Es parte de las preguntas y... había muchas afirmaciones ahí. Sí, o sea, la encuesta partió porque hubo delaciones de abuso y porque también hubo reconocimientos de casos en que muchas compañeras fueron ingresadas y tratadas, como yo diría que con bastante menosprecio, porque estaban en la ignorancia. La obra habla, muchas de ellas entraron por ser pololas ¿no? Muchas de ellas estuvieron involucradas en, ¿cómo se dice? ¿Tareas? En tareas, ¿no? En tareas de militancia, sin ellas saber que estaban siendo parte de tareas de militancia, por lo tanto no estaban informadas de los riesgos, ¿no? Entonces fueron tratadas, digamos, yo diría que como unas conejillas de indias, algo como así, la acompañante del héroe. Sí. Y que ya tenemos que entender que ya el concepto de héroe ya se está en retirada. O sea, cuando ellos se enteraron de esto que estaba pasando, surgió la encuesta, ¿cachai? No es que la encuesta haya surgido a pito de nada, era como precisamente... Claro, porque hay tanto, es como, ya hagamos algo con esto. Tenemos tantas cosas que podemos hablar de nuestras cosas, de nuestra vida. Sí, exactamente. Sí. Tal cual. Oye, Ana Luz Ormazábal, Marcela Salinas nos están acompañando y nos han hablado de lo que se trata también esta obra, que es un gran ejercicio, yo diría de catarsis, no sé si les pasó como eso también, pero ciertamente de conversación, de escucha, de escuchar a la otra o al otro en eso, en esas experiencias también, que hasta el día de hoy lamentablemente quizás vemos replicadas también, espejeando por ahí también. Ana Luz Ormazábal, Marcela Salinas, de la obra María Isabel, ha sido un gustazo tenerlas por acá y ojalá que la gente vaya a ver esta obra les esperamos. Lo antes posible. Demos las invitaciones entonces. Les esperamos, estamos hasta el 22 de septiembre. Hoy tenemos función hoy viernes, mañana sábado a las 20:30, domingo a las 19:30. La próxima semana también estaremos con funciones desde el miércoles, jueves, viernes, sábado 8:30, domingo 7:30. Y luego quedan solo 2 funciones peladas como el 21 y el 22. Son como 2 funciones para quien no se ahí vaya a confiar. En el fondo estos son los últimos 2 fines de semana más contundentes. Y sí, por supuesto que queremos compartir este trabajo con las más. Creo que a todas y a todos nos sirve. Sí. Oye, precios para todos los bolsillos, vean en gam.cl y ahí van a encontrar también para poder comprar sus entradas. Chiquillas, muchas gracias por esta historia también. Gracias por traernos a María Isabel. Por dejarnos conocerla un poquito. Gracias más. a María Isabel por existir. Sí, por ser un ejemplo. Ha sido un hermoso regalo conocerla. Totalmente. Sí. Para todos los que y todas las que hemos ido a ver la obra también. Las vamos a despedir con música. Nos vamos a quedar con Javiera Mena y Espada, una de nuestras feministas actuales, preferidas también. Así que con ella nos quedamos este día viernes disfrutando aquí en Circuito Cultural. Bacán.